Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 32, del 11 al 13. Quiero compartir una palabra del Señor donde a veces el Señor nos mueve, nos zarandea, porque Él quiere que nosotros nos levantemos, volemos alto, ¿no? Esa es la expresión que tiene aquí Deuteronomio capítulo 32, del 11 al 13. Este es el cántico de Moisés, ya a punto de entrar en la tierra prometida. Moisés recuerda todo lo que habían vivido en ese periplo desde que salieron de Egipto hasta casi ya entrando a la tierra prometida, y él expresa con un cántico todo lo que han pasado. Y de hecho, el tener un cántico hace que la gente se recuerde más lo que uno quiere transmitir. No es lo mismo decirle a alguien, ¿no?, en palabras que decírselo con una canción. Uno se acuerda mucho de la canción, sobre todo cuando uno es pequeño, ¿no? Si algunos de ustedes desde pequeños ya tienen sus años en el Señor, ¿no? Pero han estado en escuela bíblica, seguramente se habrán acordado de muchas canciones, ¿no?, desde niño. ¿Cuántos se acuerdan? Somos soldaditos, siervos de Jesús. ¿Se dan cuenta, ven? Y seguramente si el pastor te hubiera dicho, mira que hay que ser soldado de Jesús, estamos en una batalla espiritual, y a veces nos acordamos y otras no, pero somos soldaditos, ¿cómo no nos vamos a acordar? Entonces, con las canciones es como que uno recuerda mucho más. Por eso el cántico de Moisés es para que el pueblo se acuerde todo lo que Dios había hecho. Y expresa lo siguiente, capítulo 32, del 11 al 13. Dice, hablando de Dios, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió. Con él no hubo Dios extraño. Le hizo subir sobre las alturas de la tierra. Hasta ahí leemos. ¿Se dan cuenta el ejemplo que nos proporciona? Como un águila, ¿no? Como que Dios ha sido como un águila y el pueblo de Dios ha sido como sus polluelos, ha sido como sus aguiluchitos. Y lo que Dios nos está mostrando aquí en este cántico es que los tenía que sacar de Egipto. Tenían que salir de ahí porque Dios tenía algo especial para ellos. Así que en algún momento, se tuvieron que incomodar. Al incomodarse, entonces tenían la posibilidad de aprender a volar, ¿no? Por eso hace el ejemplo del águila, ¿no? Miren, hay muchas águilas. Están las águilas de cabeza negra, hay otras águilas llamadas águila blanca o águila también pelada o algo así, ¿no? Hay muchos tipos. No sé cuál es exactamente la que nos muestra aquí, ¿no?, en el capítulo 32, porque esto está escrito hace más de 4.500 años, más o menos. Así que ese tipo de águila no sé exactamente si se parece a alguna de las que nosotros conocemos aquí. Pero lo que dice es que esta águila lo que hacía era, cuando sus polluelos ya tenían que volar, lo que hacía era incomodarlos. Así que cuando el águila había preparado su nido, lo había hecho con paja, pero también había puesto algunos pinchos y algunas plumas alrededor. Así que ahí están muy contentos y satisfechos los aguiluchitos, y lo único que hacían era abrir la boca, ¿no?, para que venga la madre y les dé de comer en la boca, le comparta esto. Pero eso es hasta cierto tiempo. Había un tiempo donde los aguiluchitos tenían que empezar a volar y buscar su propia comida, ¿no? Entonces lo que hacía la madre es empezar a revolotear el nido. ¿Ven lo que dice acá, no? Revolotea sobre sus pollos. Empieza a mover. ¿Saben lo que hace también? Empieza a quitar todas las plumas. Lo vi en un video también, ¿no? Empieza a quitarle todas las plumas del nido. Y ya empieza a sentirse un poco incómodo. Hay un pincho por aquí, otro pincho por allá. Ya no estamos bien en ese lugar. Y por el otro lado, llega un momento que la madre dice, no les doy de comer más. ¡Wow! ¡Qué mala que es la madre! Eso es lo que piensa un pollito, ¿no? ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué hoy no hay comida? Y la madre se queda más alta, ¿no? Vayan a YouTube y después véanlo ustedes, ¿no? Pero la madre se queda más alta mirando a ver qué van a hacer los polluelos, ¿no?
Entonces, cuando los polluelos ven que hoy no hay comida, empiezan a mover las alas, empiezan a practicar. Primero pegan ciertos saltitos, ¿no? A ver si vamos bien. No, todavía no me animo, está alto, y ahí vamos, pero empieza a agarrar hambre e incomodidad. Y el hambre y la incomodidad, usted sabe que hace mucho, ¿no? En nosotros, cuando tenemos hambre y estamos incómodos, ¡ay! Ya no estamos bien. ¿Qué pasó? Esto estaba lindo, pero ahora ya no. Entonces, llega un momento que el aguiluchito toma la decisión de pegar el salto, abrir las alas y a ver qué pasa. Porque hasta ahora no había planeado nunca. Pero él no sabía que tenía unas alas tremendas ya. Y estaba ya dispuesto para volar. La madre lo sabía. Así que por eso genera esa incomodidad para que se largue. Ahora, dice aquí el versículo que si uno de esos polluelos empezaba a aletear y como que la aerodinámica no le funcionaba, ¿no? Y venía a los tumbos dando vueltas por ahí, dice que el águila iba y se ponía debajo para que el polluelo cayera encima de sus alas y otra vez lo lleva allí arriba para que practique otra vez, porque tiene que aprender a volar como sea. Así que bueno, ese ejemplo es que le está diciendo al pueblo, miren que Dios muchas veces permite incomodidad con propósito. Cuando estamos muy cómodos, estamos muy bien, ay, así estamos bien, ¿no? Llega un momento que algo empieza a incomodarnos, algo no está bien, algo, ya nos faltan las plumas, ya no hay tanta comida, algo, ¿qué pasó, no? Así que esa incomodidad hace que nosotros empecemos a ver las cosas de una manera diferente. A Israel le pasó que estaban en Egipto, ellos tenían para comer, comían rico, ¿no? Porque por lo que ellos cuentan en el viaje, yendo para Canaán, dice que las cebollas eran muy ricas, que los puerros, ay, que comíamos de gratis, dice el pescado y tantas otras cosas, se acordaban en el viaje. Es decir, comían bien, estaban bien, pero eran esclavos. De hecho, algunos nacían esclavos y no sabían lo que era la libertad. Estaban ahí, siempre en el nidito, pero atrapados en el nidito. No había decisión, no había oportunidad para poder desarrollarse. Todo el potencial que había en el pueblo de Dios estaba totalmente sometido, esclavizado. No había manera de expresar todo lo que había en ese corazón, todo lo que Dios había sembrado en el pueblo. Dios lo tenía que sacar, entonces empezó a generar la incomodidad. Y ahí entonces ahora esa esclavitud se hizo más fuerte. Dios levanta a Moisés para sacarlo de ahí, pero dice ahora no, ahora tienen que, porque el faraón decía, como están perezosos, le voy a dar más trabajo todavía. Tenían que buscarse la paja, tenían que hacer más trabajo en menos tiempo, así que no le alcanzaba la vida para poder vivir. Llegó un momento que estaban tan incómodos que sí, vámonos de aquí, a ver qué va a pasar aquí. Y aparece Moisés, ¿no? Entonces, por eso es que esa incomodidad los saca de ese lugar. Pero no significaba que tenían toda la fe del mundo. No significaba que estaban listos y preparados. Tenían mentalidad de esclavos. Estaban acostumbrados a vivir de esa manera. Entonces Dios tenía que tratar con ellos. Por eso es que Dios revolotea. Nos genera incomodidad. Nos zarandea. ¿Escucharon esa palabra? Nos zarandea. A veces uno piensa, bueno, a mí ya me zarandeó el Señor en el año 84, ¿no? Y nos quedamos con que ese zarandeo ya es definitivo. Entonces cuando escuchamos otra vez zarandeo, ¿no? Otra vez, ¿será que nos acomodamos otra vez al nidito que tenemos hoy, ¿no? A la realidad nuestra, a lo que tenemos? Entonces ahí es cuando Dios empieza a permitir cierto zarandeo en nuestra vida, porque Dios tiene mucho mayor propósito en nuestras vidas. Hay un potencial dentro de nosotros que no estamos desarrollando. ¿Se dieron cuenta de eso? Ahora te lo digo personalmente. Tú tienes un potencial espiritual en ti por el poder del Espíritu Santo que no estás desarrollando al 100%. Si no es así, di, amén, no es para mí. Pero si tú realmente escuchas de parte del Señor, decir,
hay un potencial dentro de mí en el Espíritu Santo que no estoy desarrollando porque estoy cómodo, estoy bien. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues bueno, a veces permite ciertos zarandeos para que nos empecemos a despertar. Porque la verdad es que un creyente tiene que vivir por fe, siempre por fe. Normalmente nosotros decimos vivo por fe cuando tengo muchas necesidades, ¿no? Ay, que me falta la comida, el carro no anda bien, no sé cómo voy a pagar esto y lo otro, entonces necesito vivir por fe. Pero Dios quiere que vivamos por fe siempre. Aun cuando tengamos todo lo que necesitamos, debemos vivir por fe. Entonces, si todo tengo suplido, algo Dios va a hacer para que yo me despierte, ¿no? Y que pueda reconocer que tengo que vivir por fe. ¿Qué estará haciendo Dios para despertarnos a la fe? Fíjate que a veces pensamos que Dios la tiene contra nuestra. A veces pensamos que Dios no me ama tanto como antes. Dios se está reservando algo de amor por mí. Y no, lo que está haciendo es movilizarte, inquietarte, porque quiere despertar un propósito mucho mayor en tu vida. No pelees contra Dios, al contrario, deja que Dios te muestre lo que Él quiere hacer. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Así que, en primer lugar, Dios tiene propósito con nuestra incomodidad. Si estamos incómodos es porque Dios algo quiere hacer. Éxodo 19:14 también dice aquí, ¿no? Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y los he traído a mí. Dice Dios, no es que los saqué para que ustedes vayan a otro lado, los traje a mí porque quiero que me conozcan a mí, porque si ustedes se van a despertar a un potencial mayor es el que yo les voy a dar, el que yo les voy a guiar, porque sin mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Así que esa incomodidad que se está generando sobre nosotros es para atraernos al Señor, atraernos a Jesús, decir, yo necesito del Señor 100%. Sé que Dios está provocando todo esto o permitiendo todo esto para que yo vaya al Señor y me encuentre con Él para ese plan que tiene para mi vida. Así que Dios quería sacar a Israel, quería sacarlo de la esclavitud, ¿sí? No tenían visión, estaban perdidos. Tenía que salir de ese lugar. Así que cuando Dios nos despierta, empezamos a recordar por qué estamos aquí. En esta tierra, en este país, en este lugar, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito? Empezamos a pensar. Porque lo más importante, ¿tú crees que la vida es estar todo el tiempo pagando biles? ¿Estamos para eso? ¿Para pagar biles? Dice un versículo, dice, yo te he constituido para que tú pagues los biles. Es cierto que hay que pagarlos, pero el propósito de Dios con nuestra vida es muchísimo mayor que eso. Eso es parte de una responsabilidad que tenemos, pero Dios quiere completar algo dentro de nosotros y lo tenemos que encontrar en el Señor. Tenemos que saber lo que Dios tiene para nosotros, porque mire, no hay mayor gozo que ser parte activa del reino de los cielos. No del reino de este mundo. El reino de este mundo deja mucho que desear. A veces no sabemos ni a quién votar. A veces no sabemos ni cómo van a salir la economía. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Es muy incierto este mundo. Pero el reino de Dios es inconmovible, dice la palabra. Es eterno y nos espera a nosotros participando activamente de ese reino. No hay mayor gozo que ser parte activa del reino de los cielos. No hay mayor gozo que empezar a hablar a otros de lo que es este reino porque está produciendo cambios en mi vida. No hay mayor gozo. Cuando nos quedamos callados, se nos va el gozo. Cuando nos quedamos quietos, no hay gozo. El gozo está cuando empezamos a movernos en el Espíritu Santo. Dios nos está probando muchas veces si somos capaces de dejar lo bueno que tenemos por algo mejor que Él tiene. Qué lindo que está este nidito. ¿Somos capaces de dejar ese nido para poder volar y poder ver todo el mundo que hay alrededor nuestro y que Dios tiene para nosotros, dirigiéndonos en su Espíritu Santo? Tenemos que aprender a soltar algo que parece muy bueno. Pero eso
cuando tú estás tan agarrado a algo bueno, no tienes mano libre para agarrar lo bueno de Dios. Me acuerdo una escritora una vez que leíamos un libro con Ale, decía, yo estaba tan agarrada a mi pasa de uva que no podía abrir la mano para agarrar la sandía que Dios tenía para mí, ¿no? Y a veces nos agarramos tan cosas pequeñas y esas pequeñas cosas nos esclavizan y necesitamos entregársela al Señor. Miren que la comodidad nos lleva a la mediocridad. ¿Se dieron cuenta de eso? Cuando estamos cómodos, tranquilos, con esto está bien, yo alcanza, no me molestes, acá está bien. Es que estamos en una línea media de comodidad y eso va a generar en nosotros mediocridad. Por eso el Señor quiere quitar de nosotros el espíritu conformista. El espíritu de que esto está bien y con esto me quedo, cuando Dios tiene mucho más que darnos y que hacer en nosotros. A veces somos esclavos de las circunstancias, esclavos de las personas, esclavos de los lugares, de las posiciones. Inclusive, a veces somos esclavos de las bendiciones. Nos quedamos tanto con esa bendición y no la soltamos y nos olvidamos de que Dios nos dio la bendición. Y Él puede darnos mucho más bendición y más grande todavía. Y nos hemos agarrado a esa. Por eso el Señor nos despierta, nos incomoda para entender lo que Él quiere hacer. Así que es movernos hacia la excelencia, darle lo mejor al Señor, ¿no? Porque cuando nos estancamos, quedamos en la línea media. Y la línea media es peligrosa. Si todos hacemos lo mismo, si nadie acá se queja, ¿no?, de anhelar algo mejor de Dios, si todos oramos los 5 minutos, ¿no?, una línea media, me siento bien porque soy parte del montón, pero Dios nunca nos midió así. Dios siempre nos mide en todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida y si estamos obedeciendo su plan para nosotros. Porque Dios sabe todo lo que podemos dar, podemos bendecir, podemos ser instrumentos en sus manos. Por eso es que si se está generando alguna incomodidad en tu vida, mira, presta atención a ver qué es lo que el Señor quiere hacer, ¿no? ¿Quieres salir de la conformidad o de la mediocridad conformista? ¿Quieres salir? ¿O está bien así? Es una buena pregunta. Quizás es para el final del sermón, pero quiero decírtela ahora. ¿Estás conforme con todo lo que tienes o estás anhelando algo mejor de parte de Dios? Algo superior para ti, para tu familia, para tu iglesia. ¿Qué anhelas? La línea media termina siendo mortal. Necesitamos encontrarnos con lo que Dios quiere hacer para nosotros. Segundo lugar, Dios tiene recursos para salir de la mediocridad. Yo quiero salir, pero no sé cómo. Sí, me encantaría que Dios explotara en mí, pero ¿qué hago? ¿Cómo hago? Miren, en primer lugar, Dios nos ha dado su palabra y sus promesas. Una persona que no conoce las promesas de Dios no sabe a qué agarrarse. Necesita conocer las promesas de Dios que están disponibles para todo aquel que cree. Entonces necesito conocer las promesas de Dios, estudiarlas, leerlas, alimentarme. Si quieres salir de la mediocridad, tienes que salir de que un versículo bíblico en la semana me alcanza. Tú necesitas ir a la palabra de Dios, a la fuente donde están las promesas de Dios para ti. Si no, no sabes de qué se trata. Muchas veces abres la palabra de Dios y ahí Dios te habla directamente de lo que Él quiere hacer con tu vida. Pero si tu Biblia está cerrada, si tu celular nunca se abre el app de la Biblia, no hay alimento para ti. Necesitas comprometerte contigo mismo para decir, yo tengo que estudiar la palabra de Dios, tengo que leer la Biblia, tengo que saber qué dice Dios allí. Porque la palabra es la que produce cambios en mi vida, siempre. Palabra de Dios, su promesa, porque ahí dice quiénes somos, para qué existimos, cuál es el propósito de Dios. Además, nos ha dado el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo que nos moviliza continuamente, que nos mueve, que nos da dirección, que nos diga, haz esto o no haz esto. Esta semana, ¿cuántos escucharon la voz del Espíritu Santo diciéndole, no hagas eso? Y lo hicieron. Qué pocas manos veo. No sé si no se atreven a levantarla.
¿sí? Pero veo pocas manos. ¿Qué quiere decir? Que tal vez esta semana anduve en lo natural, en lo que yo puedo hacer, en lo que esté a mi alcance, pero ni siquiera me atreví a ver qué es lo que puede hacer el Espíritu Santo en esa situación. Y para eso yo tengo que ir en oración, buscar al Espíritu Santo, conectarme, escucharlo y obedecerlo. Es que no es muy complicado eso. Hay que tomar la decisión para decir, yo necesito crecer. Si Dios te está generando incomodidad, entonces tienes que tomar tiempo para encontrarte con el Señor, para que el Espíritu Santo te hable. El Espíritu Santo te demuestre lo que Él quiere hacer. Miren, algunos, el Señor los despierta a las 3 de la mañana para orar. Y se levanta, sí, porque le obedecen al Señor. A lo mejor el Señor te despierta a las 3 de la tarde, o el Señor te moviliza en otro horario. Dios tiene algún tiempo, pero ¿qué haces con eso? ¿Lo aprovechas? ¿Te movilizas? Porque Dios te está inquietando. Dios te está inquietando. Y hasta que tú no tomes un compromiso espiritual de oración, de búsqueda de palabra, no hay cambios internos. Necesita que el Espíritu Santo lo trabaje. Incluso muchas veces el Señor permite que el diablo nos zarandee. Dice eso la Biblia, ¿no? Lucas 22, 31, 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. El Señor oró por los discípulos, reprendió al diablo diciendo, no me los toques. ¿Fue así la oración? No. Él dijo, yo he orado para que tu fe no falte en ese zarandeo, porque zarandeado vas a estar. Y no fue una sola vez que Pedro fue zarandeado. Fue zarandeado ahí justamente antes de la cruz de Cristo, cuando se encontró frente a tanta presión. Después fue zarandeado muchas veces hasta que le entregó la vida al Señor por completo y terminó siendo un mártir cristiano. Pero muchas veces Dios los ha inquietado y nos sigue inquietando, porque a partir de inclusive las cosas, las pruebas, las tentaciones, el mismo diablo que quiere que nosotros seamos perturbados, que nos desviemos la visión de Dios y demás, Dios transforma todo eso, usa inclusive esto para canalizarlo positivamente en nosotros, para que podamos crecer, para que podamos alimentarnos de Dios, de su palabra, de lo que Dios tiene para nosotros. Además, el Señor también ha puesto su amor en el pueblo de Dios. Y la idea de una iglesia no es que nos acomodemos juntos, ¿no? Que nos confortemos unos a otros solamente, ¿no? Y que digamos, qué lindo que estás, quédate así, estás tan guapo, se dice guapa, no, quédate así, qué lindo. No, la idea de la iglesia, cuando hay amor verdadero, es que a veces nos inquietamos positivamente, ¿no? ¿Cómo es que nos inquietamos? Mire, se lo voy a leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, dice esto para la iglesia. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Vieron esto? Si hay alguno que está ocioso, es decir, no está trabajando, tenemos que exhortarlo a que trabaje. Si hay alguno que no está sirviendo al Señor, tenemos que exhortarlo a que sirva al Señor. Si hay alguno que no está haciendo lo correcto, tenemos que exhortarlo para que haga lo correcto. Es decir, y esto es un mensaje no para el pastor, para la iglesia. Dice, también os rogamos, hermanos, todos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, porque somos una familia espiritual. Somos una familia espiritual. ¿Alguna vez en la familia espiritual alguien, algún hermano o hermana que te ama mucho, te dio una amonestación y te sentiste como que justo a mí, ¿por qué no se lo da a él mismo, ¿no? O algo así, ¿no? ¿Te pasó? ¿Sí? ¿Alguna amonestación? ¿Te ha pasado alguna amonestación de parte de tu cónyuge? Ah, no, que el pastor me lo diga, pero que mi esposa me lo diga. No, ya es diferente, ¿verdad? ¿O no? Una amonestación que viene de parte del Señor.
te estás quedando, estás inquieto, tienes que crecer. Entonces, en la iglesia del Señor dice que justamente esto hace Dios entre nosotros. Nos exhortamos, nos animamos y nos ayudamos a crecer, nos tenemos paciencia unos a otros, porque el propósito de Dios se va a cumplir. No estoy solo, estoy en la parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que en esta iglesia, Iglesia Cristiana Renacer, hacemos tanto énfasis en las relaciones personales, en los saludos, en que veas cómo está tu hermano, en que lo llames por teléfono, en que lo animes, porque somos familia en serio. No estamos simplemente para estar un ratito el domingo y ya después nos vamos. Necesitamos crecer. Y a veces, ¿no?, el hecho de estar con tantas personas nos genera cierta incomodidad, pero es positiva. Es positiva porque nos ayuda a crecer. Y además, estas personas nos aman y nos ayudan continuamente a crecer. En tercer lugar, la palabra del Señor dice que hay vida abundante para el que glorifica a Dios. Hay vida abundante para aquel que quiere despertarse, para aquel que quiere someterse a los propósitos de Dios, para aquel que toma esa inquietud, que toma esa incomodidad para que sea canalizada por el Espíritu Santo y podamos empezar a volar en fe, a tomar decisiones en fe, a pegar ese salto, a salir del nido y empezar a decir: aquí estoy, Señor, abro las alas, ¿a dónde me guías? ¿Qué quieres hacer con mi vida? Dios alimenta nuestra fe siempre para que podamos conquistar esas promesas del Señor. Ahí están las promesas, pero si yo no las creo y no las aplico, no va a suceder nada. Necesito apropiarme de esas promesas. También el Señor lo que va a hacer es aumentar nuestra visión espiritual. Miren, hermano, a veces estamos viendo solamente los problemas que tenemos esta semana y a veces no vemos los problemas que son eternos y tenemos que solucionar primero en casa. Los problemas eternos son primero. Hablar con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, hablar con los familiares. Hay algo que tenemos que hacer. Dios nos está inquietando. Hay cosas que tenemos que solucionar. Y tiene que ver con visión espiritual. Mire, cuando tú sales del nido, ponte en lugar de un aguilucho. Sale del nido. Lo único que veía era un nido, ¿no? Y en todo caso su madre que venía de arriba. Pero cuando sale y empieza a volar, empieza a ver todo el panorama que tenía alrededor. Empieza a ver mucho más. Es una ley espiritual. Cuanto más alto estamos, más lejos vemos. Cuando empezamos a dar pasos de fe, empezamos a tener otra visión. El que da pasos de fe empieza a ver las cosas como Dios las ve. Empieza a ver que Dios tiene propósito con aquello que hasta ahora me molestaba, pero que Dios quiere usarlo. Algo quiere hacer allí el Señor. Entonces me estoy sometiendo a Él y Dios me empieza a mostrar mucho más de lo que no veía antes. Visión de eternidad, con lo que tengo, ¿qué hago? Esta semana bendije y animé a una persona que ya está jubilada, retirada, pero que está ayudando a su hijo para pagarle una escuela cristiana a su nieto. Digo, qué buena tarea, qué buena esa inversión, porque eso es inversión para la eternidad. Porque nuestros hijos necesitan ser guiados en la palabra de Dios, guiados en el Señor. A lo mejor otro tiene otra idea, pero digo, cuando uno está invirtiendo en la eternidad, hay que animarlo y decir, esa inversión es eterna. A veces son pequeñas cosas, a veces son grandes cosas, pero el punto es que nosotros podamos darnos cuenta, ir más allá de nuestra realidad, empezar a invertir en las cosas de Dios, ¿no? La palabra del Señor nos anima a vivir sobre las circunstancias, no en las circunstancias. Sobre, arriba, con otra visión. Cuando miro desde arriba, digo, ¿qué quiere hacer Dios con eso? Cuando miro en la circunstancia, digo, estoy rodeado y ahora me voy a ahogar con esta situación. Es diferente. Dios quiere levantarte, ¿no? Fíjese cómo lo dice Habacuc. Habacuc 3:19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Por qué en las alturas? Porque ahí es donde justamente podemos ver las cosas de otra manera, podemos darnos cuenta que tenemos al Dios Altísimo, el Señor nos sostiene y vamos a cumplir el propósito de Dios. Es movernos en fe, es andar en fe, es caminar en fe. Es la manera de que podamos tener experiencias sobrenaturales,
empezar a caminar sobre el agua. A Pedro nadie le quita que él haya dado 1, 2, 3, 4 pasos, no sé, sobre el agua. Había otros discípulos que miraron de lejos. A lo mejor le habrían hecho alguna broma a Pedro, ¿no? Diciendo, ay Pedro, ¿qué pasó con esa fe? Mira, empezaste a caminar y te hundiste. La respuesta de Pedro, ¿qué sería? Yo caminé 3 pasos, ¿y ustedes? ¿No? Porque se atrevió. Hay cosas que suceden sobrenaturalmente y que la van a experimentar los que creen, los que tienen fe. Y a veces te van a venir desafíos, te van a venir situaciones que lo vemos como problemas, que cuando lo ponemos en manos del Señor, decimos, Dios quiere obrar aquí algo sobrenatural. No es natural, es sobrenatural que Dios quiere hacer. Solamente la fe te va a llevar a que experimentes esos cambios y esas transformaciones que son sobrenaturales. Las intervenciones sobrenaturales de Dios. Solo por fe. Lo dice la Biblia, la palabra del Señor. Por eso, hoy lo que estamos aprendiendo es que tenemos que movernos por fe. Tenemos que tomar decisiones por fe. Tenemos que pegar saltos por fe. Y tenemos que empezar a volar por fe. No estoy hablando de lugares geográficos. Ay, el Señor me está hablando que me tengo que ir a Alaska. Ya me pagan $1 más la hora. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo cómo ajustarte a lo que Dios tiene para ti. ¿Cuál es el plan de Dios para ti? ¿Qué quiere hacer con todo lo que te está pasando? Empieza a buscar del Señor. Dios tiene una respuesta para ti. Hay algo especial de Dios para ti. Dios nunca inquieta a alguien simplemente para molestarlo. Lo inquieta porque quiere crecer en fe. Quiere que crezcas en fe. Quiere que tu vida sea todo el tiempo de fe. Que experimentes cosas sobrenaturales. Vivir la vida natural, pues eso es para cualquiera. Para tu vecino es una vida natural. Tú no, tú tienes un llamado, una vida sobrenatural para experimentar a Cristo todos los días, para ver la respuesta del Espíritu Santo en ti, para que tomes decisiones todos los días. Si ese es tu deseo, anhélalo y búscalo al Señor siempre. Mire, experimentar el gozo de sus propósitos cumpliéndose en nuestra vida no se compara con nadie, con nada. Es el gozo del Señor. Y hay una promesa de vivir en las alturas para el que honra al Señor con su testimonio. Dice Isaías 33:15 que el que anda como el Señor quiere que ande, el versículo 16, habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Es una respuesta del Señor para ti. Dios se va a encargar. Cuando tú le crees a Él, cuando la fe es prioridad en tu vida. Así que el último versículo, Salmo 91:14, mire lo que dice. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Conocer el nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre? Comienza diciendo el Altísimo. Ese es nuestro Dios, el Altísimo. Así que hay que subir alto porque ese es el lugar donde el Señor está. Una visión de Dios de todo lo que Él quiere hacer. Y empezar a tomar decisiones por fe. Eso es volar, vivir por fe. Actuar en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere hacer el Señor? Deja que el Espíritu Santo te hable. Te va a guiar, te va a justamente llevar a hacer exactamente lo que Dios quiere. Es una realidad que dice la palabra de Dios. Quiero animarte a eso. A entender de muchas cosas que te están pasando, están permitidas por Dios para inquietarte. Lo mismo sucede con nuestra iglesia. Hay muchas cosas que suceden para inquietarnos. Porque Dios tiene un plan con nosotros, con tu familia. Hoy quiero animarte a que sepas que vas a tener que dar un paso, un salto de fe para empezar a volar espiritualmente. Tienes que dar un paso de fe. Tienes que decir, a partir de hoy, yo voy a empezar a vivir en fe. Voy a entregarle todo al Señor Jesús. Voy a depender de Él y sé que Él nunca me va a dejar solo. Mira, cuando estés tambaleando en tu fe, ahí estará el águila, otra vez recogiéndote. Nunca te va a dejar caer. Recogiéndote para que sigas aprendiendo a orar por fe. Nuestra vida tiene que ser en fe.